Ya arreglé mis uñas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Chea Mandín. Les traigo un par de recetas e ideas para regalos. Es algo súper sencillo, súper fácil, súper rico, de verdad es como un detallazo. Y vamos a empezar. Wow. Se me ocurrió que podemos hacer un tarrito lleno de galletas o bombones. Así que les voy a dar dos recetas de galletas. Una es muy parecida a la hojarasca y la otra receta se llama besos de novia. Yo voy a hacer ahorita 3 tarros. Uno con rollitos de canela, otro con besos de novia y otro con bombones. Si quieren aprender a hacer bombones también, escríbanlo en los comentarios y hago otro video. Ahora sí vamos a empezar con los ingredientes. Para las galletas de canela vamos a necesitar 166 gramos de harina de trigo, 2 cucharaditas de azúcar granulada, 1 barra y media de mantequilla, cada barra de 110 gramos, un huevo, 1 cucharadita de polvo para hornear. Se me olvidó agregar la canela a la lista de ingredientes. Discúlpenme. En fin, yo dejé mi mantequilla fuera del refrigerador como por 1 o 2 horas y ven, está toda suavecita. Primero vamos a poner las barritas de mantequilla en el bowl. Agréguenle el azúcar y lo mismo, vamos a cremarla. Si lo van a hacer a mano, es importante que la dejen fuera del refrigerador más tiempo, se los prometo que va a facilitar todo mucho más. Agreguen el huevo y batan. Mientras está batiendo, porque esto va a tardar como un par de minutos, mezclen la cucharadita de polvo para hornear con la harina. En estos videos es muy fácil darse una impresión equivocada. Por eso quiero decirles que cuando hacía las galletas batí todo a velocidad 2 y si se ve que la batidora está yendo muy rápido es porque aceleré el video para que no tengan que estar ahí esperando los 3 minutos de cada batida. Para enseñarles otra manera de hacerlo, esta vez agregué la harina por partes. Para esto tienes que irle agregando una cucharadita a la vez e ir batiendo. Yo sí les recomendaría mucho que batieran todo a la velocidad más baja que puedan. Y si se preguntan por qué, es porque en este caso no queremos que la masa tenga demasiado aire o que se bata de más. Todo es hasta que quede bien incorporado. No es como que lo voy a dejar batiendo y lo dejo 10 minutos en lo que veo la tele o algo así. No, o sea, de todas maneras quédense ahí cerca. Ya cuando quede todo bien incorporado, vamos a empezar a hacer las formas para meterlas al horno. Ahora, ya quedó la masa de las galletas de canela. La receta original realmente tiene nueces. O sea, ahorita que terminas esto, le tienes la opción de agregar las nueces. Y yo estoy optando por no agregarle nueces porque donde vivo son muy caras. Que si ustedes no tienen acceso fácil a las nueces, no se preocupen, no le agreguen nueces y se los prometo que siguen quedando ricas. Saquen su charola para hornear. Voy a usar pan o spray para cocinar. Lo vamos a hacer así. Sí, ya sé que hubo un chorro de espacios donde no le puse. Y agarramos un pedazo de servitualla y la pasamos así para engrasarlo. Tomen un pedazo de la masa de galleta, hagan la bolita pequeñita y aplástenla con cuidado. Si ustedes sienten que está muy suavecita, pueden meterla al refrigerador o al congelador por unos minutos y sacarla. Continúen haciendo hasta que llenen la charola. Ahora sí vamos a hornearlas. Van a entrar al horno por 20 minutos. Empiecen a revisarlas en los 10 minutos porque cambia mucho de forma y de horno a horno. A 250 Celsius o 475 Fahrenheit. Pero tanto ustedes como yo hay que mantenerles un ojo. 10 minutos dentro del horno hay que revisar si ya están bien cocidas o no, o cómo va la cocción, porque las galletas, como las macarons, pasan de cocidos a quemados así.
Entonces, no quiero que nos pase eso. Vamos a meterlas al horno entonces. Ya pasaron 7 minutos desde que las metí las galletas al horno. Y de hecho ya casi están cocidas. Entonces, si ustedes decidieron hacerlas aplanaditas como yo, no se despeguen del horno porque se pueden quemar. Ahorita ya les voy a mostrar cómo están quedando. De hecho creo que una charola ya está lista para salir. Vamos a sacar las otras galletas. Ahora sí, de verdad no tengo tiempo a hacer nada porque se están haciendo rapidísimo. ¡Tarán! Si las tocan ya se sienten firmes. Las dejé aquí atrás para que empiecen a enfriarse, ¿ok? Y amigos, lamentarlos. Sí pensaron que las galletas de canela eran dietéticas porque nada más llevan una cucharada de azúcar. Pero aquí viene lo bueno. Vamos a mezclar un poquito de azúcar con canela. Vamos a agarrar una galleta y la vamos a meter en el bowl con el azúcar y la canela. Revuélquenla y asegúrense que haya azúcar y canela en todos lados. Así háganle con todas las galletas. Para este paso es súper importante que las galletas estén frías. Si tratan de agregarles el azúcar cuando están calientitas, se va a derretir el azúcar y las galletas no van a verse bonitas. Ahora sí, ya acabamos las galletas, vamos a hacer los tarros. Yo voy a usar este para las de canela porque es más grande y las podría poner en el piso. Así que vamos a agarrar la galleta, la vamos a ir poniendo aquí abajito. Tampoco quiero que las avienten porque si las avientan se van a romper. Con amor, con cuidado. Y si ven, estoy sacudiéndole el exceso de azúcar. Si tienen un tarro más grande se vería mucho mejor porque permitiría que las galletas tocaran completamente el piso. Y las estoy tratando de que queden intercaladas, pero no estoy siendo muy exitosa. Así ven, estoy empezando unas en la orilla y las otras en los lados. Tampoco le pongamos demasiado porque se pueden romper. ¡Listo! Ya quedan las galletas. Estos son las galletas de canela. Eso es todo. Si tienen alguna duda de cómo hacer las galletas, por favor, déjenme en los comentarios. Y si hay alguna otra receta que quieran que haga o algunas ideas, escríbanlo y lo haré lo más rápido posible. Besos y mucha suerte con las galletas. Nos vemos. Bye.